La ciencia de la mente rica. Escrito por Abdi Borrochotegui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Introducción. La mente humana es el terreno más fértil que existe. En ella se siembran pensamientos que pueden dar fruto en la forma de éxito, riqueza y satisfacción. O pueden marchitarse, dejando tras de sí la sombra de la frustración. Lo que a menudo no se comprende es que, al igual que un agricultor elige con cuidado qué semillas plantar, cada individuo tiene el poder de escoger qué pensamientos alimentar y cultivar. De esta elección consciente dependerá el tipo de cosecha que se recogerá en la vida. Este principio es, en esencia, la clave detrás de la creación de la riqueza mental. A lo largo de la historia, muchos de los grandes logros de la humanidad han sido atribuidos a la capacidad de unos pocos para pensar de manera diferente, para imaginar posibilidades donde otros veían límites y para actuar con decisión cuando el temor paralizaba a los demás. Sin embargo, lo que distingue a estos individuos no es un talento innato o una suerte excepcional, sino el dominio de un conjunto de principios mentales universales que cualquiera puede aprender y aplicar. En la ciencia de la mente rica, se busca desmitificar el proceso de alcanzar el éxito y la abundancia, mostrando que es algo alcanzable para todos aquellos dispuestos a explorar y aprovechar el inmenso poder de su propia mente. El pensamiento, a menudo subestimado, es el primer paso hacia cualquier logro. Cada idea que permitimos que crezca en nuestra mente tiene el potencial de moldear nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas se ven atrapadas en el torbellino de las circunstancias, creyendo que su destino está determinado por fuerzas externas fuera de su control. Sin embargo, la verdad es que esas fuerzas externas no son más que el reflejo de lo que ocurre en el interior de cada individuo. Los pensamientos convertidos en creencias y las creencias convertidas en acciones son las que moldean el entorno. La verdadera libertad, por tanto, reside en aprender a dirigir los pensamientos para crear la vida que deseamos. En los siguientes capítulos exploraremos los principios fundamentales que subyacen en la creación de la riqueza mental. Hablaremos del poder del deseo y de cómo éste puede actuar como el combustible que impulsa a las personas hacia sus metas. Discutiremos la importancia de la fe, no desde una perspectiva religiosa, sino como la convicción interna de que los sueños pueden convertirse en realidad. Profundizaremos en el arte de la autosugestión y cómo este proceso puede programar nuestra mente subconsciente para actuar en favor de nuestros objetivos. También veremos cómo el conocimiento especializado, la imaginación y la planificación organizada son herramientas cruciales para materializar el éxito. Estos elementos, combinados con la capacidad de tomar decisiones rápidas y firmes y la persistencia necesaria para superar los desafíos, forman una receta completa para lograr cualquier cosa que nos propongamos. El trabajo en equipo y la colaboración con personas que comparten nuestros valores y aspiraciones también juegan un papel esencial en este camino. Nadie alcanza el éxito completamente solo, es a través de la sinergia con los demás que podemos potenciar nuestros esfuerzos y maximizar los resultados. Sin embargo, es importante aclarar que la riqueza que exploramos en este libro no se limita a la acumulación material. La verdadera riqueza abarca todos los aspectos de la vida: bienestar emocional, relaciones satisfactorias, propósito y paz interior. Estos componentes son tan importantes, si no más, que el éxito financiero. Porque, ¿de qué sirve la abundancia material si carecemos de salud o de felicidad? Es por eso que aquí aprenderás a generar una riqueza integral que toque todas las áreas de tu existencia. El propósito de la ciencia de la mente rica no es solo informarte.
sino inspirarte y capacitarte para que tomes el control de tu destino. Al aplicar los principios que se describen en las siguientes páginas, tendrás en tus manos las herramientas para transformar tu vida. No se trata de promesas vacías ni de trucos milagrosos. Es un proceso que requiere dedicación, enfoque y, sobre todo, la voluntad de cambiar la forma en que piensas. Si estás dispuesto a asumir el reto, este libro será tu guía para recorrer el camino hacia una vida de plenitud y abundancia. Recuerda, el cambio comienza dentro de ti. Y la riqueza en todas sus formas está a solo un pensamiento de distancia. Capítulo 1. El poder del pensamiento. El primer paso hacia cualquier forma de éxito, ya sea material, emocional o espiritual, es comprender el inmenso poder que tienen nuestros pensamientos. Todo lo que logramos o no logramos en la vida es el resultado directo de nuestra manera de pensar. El poder del pensamiento es, en esencia, la fuerza creativa que nos permite construir, destruir o transformar nuestra realidad. Para entender esta afirmación, es necesario remontarse a los principios más básicos de la mente humana. A diario producimos miles de pensamientos, muchos de los cuales ocurren sin que nos demos cuenta conscientemente. Estos pensamientos son los que determinan cómo interpretamos lo que nos rodea y, en última instancia, cómo reaccionamos ante las oportunidades o desafíos que se nos presentan. En otras palabras, lo que pensamos influye directamente en nuestras emociones, nuestras acciones y, finalmente, en los resultados que obtenemos. La ley de atracción mental. Uno de los principios fundamentales de este poder es lo que comúnmente se conoce como la ley de atracción mental. Esta ley establece que los pensamientos que albergamos en nuestra mente, ya sean positivos o negativos, atraen experiencias y circunstancias similares en nuestra vida. Si pensamos de manera constante en éxito, abundancia y oportunidades, comenzamos a sintonizarnos con situaciones que nos permiten manifestar esos pensamientos. Por el contrario, si dejamos que el miedo, la duda o la escasez dominen nuestra mente, atraemos circunstancias que refuerzan esos pensamientos negativos. Este principio, aunque simple en su enunciado, tiene un impacto profundo en nuestra vida. Muchos creen que sus pensamientos son inofensivos, que lo que ocurre en su mente no tiene repercusiones en el mundo real. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que nuestros pensamientos tienen el poder de alterar nuestra fisiología, nuestras emociones y, por ende, nuestras acciones. Lo que pensamos repetidamente se convierte en creencias, y nuestras creencias influyen en nuestras decisiones, las cuales determinan nuestros resultados. Pensamientos creativos y pensamientos destructivos. Los pensamientos pueden clasificarse en dos grandes categorías, creativos y destructivos. Los pensamientos creativos son aquellos que nos impulsan a buscar soluciones, innovar, crecer y mejorar. Estos pensamientos abren puertas a nuevas oportunidades, generando ideas y enfoques que nos acercan a nuestros objetivos. Por el contrario, los pensamientos destructivos son aquellos que nos limitan, nos llenan de miedo o inseguridad, y nos alejan de nuestras metas. Son pensamientos que, en lugar de inspirar acción, nos paralizan y nos mantienen en un estado de estancamiento. Es fundamental aprender a identificar estos dos tipos de pensamientos para poder dirigir nuestra mente hacia una realidad más rica y satisfactoria. Muchas personas permiten que los pensamientos destructivos dominen su vida, sin darse cuenta de que tienen el poder de cambiar este patrón. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos y reorientarlos hacia el lado creativo, podemos comenzar a construir una vida más alineada con nuestros deseos y aspiraciones. El pensamiento como fuente de acción. Un error común es creer que los pensamientos
por sí solos son suficientes para generar resultados. Aunque el poder del pensamiento es crucial, no basta con imaginar o desear algo, es necesario actuar. El pensamiento es la chispa que enciende el fuego de la acción, pero sin acción, los pensamientos quedan atrapados en el plano de las ideas, sin concretarse en el mundo real. El verdadero poder del pensamiento radica en su capacidad para inspirar acción. Los grandes logros de la historia han sido impulsados por pensamientos poderosos que motivaron a las personas a actuar, a tomar decisiones y a perseverar frente a los obstáculos. Por tanto, es esencial desarrollar una mentalidad activa, donde cada pensamiento positivo y creativo se traduzca en pasos concretos hacia la consecución de nuestras metas. El control del pensamiento, disciplina mental. El poder del pensamiento solo puede aprovecharse plenamente si somos capaces de controlar nuestra mente. A menudo nuestra mente se deja llevar por distracciones, preocupaciones o patrones de pensamiento automáticos que no contribuyen a nuestro bienestar. Para evitar esto, es necesario desarrollar disciplina mental, una práctica que nos permita ser conscientes de nuestros pensamientos y redirigirlos hacia aquello que queremos lograr. La meditación, la autosugestión y otras técnicas de enfoque mental son herramientas que pueden ayudarte a controlar tus pensamientos. Estas prácticas te enseñan a observar tus pensamientos sin dejarte llevar por ellos y a reprogramar tu mente para que trabaje a tu favor. Con el tiempo, esta disciplina mental se convierte en una habilidad natural que te permite estar en control de tu vida en todo momento. La importancia del pensamiento persistente. Los pensamientos aislados tienen poco impacto si no se sostienen a lo largo del tiempo. Para que el poder del pensamiento sea verdaderamente efectivo, es necesario ser persistente en la dirección de nuestras ideas y creencias. Esto significa alimentar de manera constante pensamientos que estén alineados con nuestros objetivos y no dejar que las dudas o los miedos tomen el control. La persistencia mental es clave para superar los desafíos y mantenernos enfocados en nuestras metas. Aquellos que logran grandes cosas no son necesariamente los más inteligentes o talentosos, sino los que mantienen su mente firme en sus objetivos a lo largo del tiempo. De la misma manera, si tú eres capaz de sostener tus pensamientos positivos y creativos, verás cómo, con el tiempo, la realidad comienza a alinearse con tus deseos. Conclusión del capítulo 1. El poder del pensamiento es el cimiento sobre el cual se construye todo éxito. Al tomar conciencia de este poder, puedes comenzar a dirigir tus pensamientos hacia los resultados que deseas lograr. Recuerda que no solo se trata de pensar positivamente, sino de ser consistente en estos pensamientos y de actuar en consecuencia. El pensamiento es el motor que impulsa la acción. Y la acción es lo que transforma los sueños en realidad. En los próximos capítulos exploraremos cómo los deseos, la fe y otros elementos claves interactúan con el poder del pensamiento para crear una fórmula de éxito integral. Este es solo el comienzo de un viaje que, si lo sigues con dedicación, te llevará a descubrir el inmenso poder que reside en tu mente. Capítulo 2. Deseo, el primer paso hacia la riqueza. En el proceso de creación de la riqueza, tanto material como espiritual, todo comienza con un deseo ardiente. El deseo es el motor que pone en marcha todas las acciones humanas. Y es la primera chispa que inicia el camino hacia la materialización de cualquier meta. Sin un deseo claro y apasionado, no hay fuerza que nos impulse a actuar con la energía necesaria para superar los obstáculos que inevitablemente se presentarán. El deseo definido. No todos los deseos son iguales. Para que un deseo tenga el poder suficiente para transformar la vida de una persona, debe ser específico y estar bien definido.
Muchas personas desean ser ricas o tener éxito, pero sus deseos son vagos y carentes de dirección. Un deseo que se limita a una idea general carece de la fuerza necesaria para impulsar acciones concretas. En cambio, aquellos que son capaces de definir con claridad lo que desean, ya sea una cantidad específica de dinero, un logro profesional o un cambio en sus relaciones personales, encuentran en ese deseo un propósito claro que les guía. Un deseo bien definido se convierte en un objetivo. Es decir, una meta específica a la cual dirigimos nuestros pensamientos, nuestra energía y nuestras acciones. Esta definición clara del deseo permite que nuestra mente subconsciente se enfoque de manera precisa y que las oportunidades y los recursos necesarios para alcanzar esa meta comiencen a manifestarse. El deseo como fuerza motivadora. El deseo ardiente se convierte en una fuerza motivadora cuando se convierte en una obsesión positiva. No se trata simplemente de querer algo, sino de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, de manera ética y moral, para alcanzarlo. Las personas que logran grandes cosas en la vida no son aquellas que desean algo de manera superficial, sino aquellas que han convertido ese deseo en un impulso tan fuerte que les impulsa a actuar continuamente. Un deseo fuerte crea una energía interna que alimenta la persistencia, el esfuerzo y la creatividad necesarios para superar cualquier barrera. Cuando una persona tiene un deseo ardiente y claro, encuentra la manera de sortear las dificultades, de aprender lo que necesita aprender y de mantenerse enfocada incluso cuando las cosas no salen como planeado. El deseo versus la esperanza. Es importante diferenciar entre el deseo verdadero y la esperanza. La esperanza es pasiva. Es el anhelo de que algo suceda sin necesariamente estar dispuesto a actuar para lograrlo. El deseo, en cambio, es activo. Es la firme convicción de que lo que se quiere se puede lograr a través de acciones concretas. Aquellos que viven en la esperanza muchas veces se encuentran a merced de las circunstancias, mientras que aquellos que viven desde el deseo toman el control de su destino. Cuando deseas algo con toda tu energía, se genera una certeza interior de que es posible alcanzarlo. Esta certeza te permite actuar con más confianza y determinación, aumentando las posibilidades de éxito. La esperanza, por el contrario, es débil y muchas veces paraliza a quienes la experimentan, ya que no impulsa a tomar acción. El proceso de transformar el deseo en realidad. El deseo por sí solo no es suficiente para transformar una idea en realidad. Para que el deseo se convierta en riqueza tangible, ya sea financiera o de otro tipo, debe pasar por un proceso de transformación. Este proceso incluye varios pasos fundamentales que detallaremos a lo largo de este libro. Pero comienza siempre con la clarificación del deseo y la toma de decisiones firmes en torno a él. 1. Clarificación del deseo. Como mencionamos, es fundamental definir con precisión lo que se quiere. Un deseo vago produce resultados vagos. Una vez que tengas claro lo que deseas, el siguiente paso es visualizar ese deseo en tu mente como si ya fuera una realidad. Esto no solo te ayudará a mantener el enfoque, sino que también te permitirá desarrollar una conexión emocional con tu meta, lo cual es crucial para mantener la motivación a lo largo del tiempo. 2. Establecimiento de un plan de acción. Un deseo sin un plan es solo una fantasía. El siguiente paso es diseñar un plan concreto que te permita alcanzar lo que deseas. Este plan debe ser flexible, ya que las circunstancias pueden cambiar, pero debe incluir pasos claros y acciones que puedas emprender de inmediato. 3. Tomar acción. Una vez que tengas el deseo y el plan, es esencial actuar de manera constante. Cada pequeño paso que tomes te acercará a tu objetivo.
La acción es lo que convierte el deseo en una realidad tangible. Sin acción, el deseo queda atrapado en el mundo de las ideas. 4. Persistencia. No todo saldrá según lo planeado, y es en estos momentos cuando la persistencia entra en juego. Las personas que logran lo que desean no son aquellas que nunca fallan, sino aquellas que al enfrentarse a fallas o contratiempos, continúan adelante. El deseo ardiente, combinado con la persistencia, crea una fuerza imparable que no se detiene hasta que el objetivo se haya alcanzado. El deseo y la creación de oportunidades. Cuando alimentas un deseo fuerte, comienzas a atraer oportunidades que se alinean con tus metas. Esto no es magia, sino el resultado de la manera en que el cerebro trabaja. El deseo activa una parte de la mente conocida como el sistema de activación reticular, que es responsable de filtrar la información que recibimos. Cuando tienes un deseo claro, tu cerebro comienza a detectar oportunidades, personas y recursos que antes habrías pasado por alto. Así es como el deseo se convierte en un imán para las oportunidades. Además, el deseo te impulsa a tomar acción, lo cual te coloca en una mejor posición para aprovechar las oportunidades que surgen. A medida que te mueves hacia tus objetivos, creas un momentum que genera más oportunidades y recursos, lo que facilita aún más el camino hacia la materialización de tu deseo. La importancia de asociar el deseo con un propósito. El deseo sin un propósito puede perderse en la ruta. Para que el deseo se mantenga fuerte a lo largo del tiempo, debe estar asociado a un propósito profundo, algo que trascienda el simple hecho de obtener un beneficio material. Las personas más exitosas no solo desean riqueza por el placer de tener dinero, sino porque ven el dinero como un medio para alcanzar un propósito mayor, como la libertad, la seguridad o la capacidad de ayudar a los demás. El propósito le da sentido a la vida y convierte el deseo en algo que va más allá de lo personal. Cuando asocias tu deseo con un propósito que te motiva profundamente, es mucho más fácil mantenerte enfocado y perseverante, incluso cuando enfrentas dificultades. Conclusión del capítulo 2. El deseo es el punto de partida de toda riqueza, pero no es suficiente desear de manera superficial. Un deseo definido, claro y ardiente, respaldado por un propósito significativo, es lo que impulsa a las personas a lograr grandes cosas. A medida que avances en tu camino hacia la riqueza y el éxito, recuerda que todo comienza con un deseo profundamente arraigado, uno que te motive a actuar, a planificar y a perseverar sin importar los obstáculos que encuentres. En el siguiente capítulo exploraremos la importancia de la fe como un pilar fundamental para convertir el deseo en realidad. Sin fe, incluso el deseo más poderoso puede desvanecerse ante los primeros signos de dificultad. Capítulo 3. Fe, el pilar del logro. El deseo es el punto de partida del éxito, pero es la fe la que lo transforma en realidad. La fe es el ingrediente invisible pero crucial que permite que una simple idea evolucione hasta convertirse en una experiencia tangible. Sin fe, incluso los deseos más poderosos pueden quedarse estancados en el plano de los sueños. Con fe, esos mismos deseos adquieren una fuerza imparable que impulsa a la acción y atrae oportunidades. La fe como creencia interna. La fe es mucho más que una simple creencia religiosa, es una convicción interior profunda de que aquello que deseamos es posible y de que tenemos el poder de alcanzarlo. Es una certeza que va más allá de las evidencias visibles, una fuerza mental que nos sostiene incluso cuando no hay señales claras de éxito. En términos simples, la fe es la capacidad de creer en lo que aún no podemos ver. Cuando una persona tiene fe en su capacidad de lograr algo, se comporta de manera diferente.
Sus pensamientos están orientados hacia el éxito, sus emociones son positivas y su comportamiento refleja una confianza que atrae tanto oportunidades como la ayuda de otros. La fe actúa como un faro que ilumina el camino incluso en medio de la incertidumbre, permitiendo que las personas sigan adelante sin rendirse. La autosugestión, el camino hacia la fe. Uno de los mecanismos más poderosos para desarrollar la fe es a través de la autosugestión, o la repetición constante de pensamientos positivos y afirmaciones. A menudo, las personas carecen de fe porque han programado su mente con dudas, miedos e inseguridades. Han escuchado tantas veces que algo no es posible que han comenzado a creerlo. Sin embargo, el cerebro humano es flexible y las creencias pueden ser reprogramadas. La autosugestión es el acto de alimentar la mente con afirmaciones que refuercen la fe en uno mismo y en la posibilidad de alcanzar el éxito. Al repetir una afirmación positiva de manera constante, comenzamos a reconfigurar nuestras creencias internas, reemplazando las dudas con convicciones firmes. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero con el tiempo la mente subconsciente comienza a aceptar estas afirmaciones como verdaderas, creando una base sólida de fe. La fe como fuerza activa. La fe no es una fuerza pasiva, es activa y se manifiesta en nuestras acciones. Cuando creemos de verdad en algo, actuamos de acuerdo con esa creencia. Una persona que tiene fe en su éxito no se limita a esperar que las cosas sucedan, toma acción decidida y constante confiando en que sus esfuerzos darán fruto. La fe motiva a actuar con coraje y determinación, incluso cuando las circunstancias son adversas. Además, la fe tiene la capacidad de atraer recursos, personas y oportunidades que se alinean con nuestras metas. Esto no es un fenómeno místico, sino el resultado de una mente enfocada y confiada. Cuando tenemos fe en algo, nuestra percepción del mundo cambia. Comenzamos a notar oportunidades que antes habríamos pasado por alto, y nuestra energía positiva atrae a personas que quieren apoyarnos. Fe y miedo, dos fuerzas opuestas. La fe y el miedo no pueden coexistir en la misma mente. Donde hay fe, el miedo desaparece, y donde hay miedo, la fe se debilita. Es fundamental comprender que el miedo es el mayor enemigo del éxito, y que la única manera de superarlo es a través del desarrollo consciente de la fe. El miedo se alimenta de la incertidumbre, las dudas y las creencias limitantes. Puede manifestarse de muchas formas: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Pero todos estos temores tienen su raíz en una falta de fe. Al desarrollar la fe en uno mismo y en el proceso de creación de riqueza, es posible desmantelar esos miedos y reemplazarlos con confianza y seguridad. Un paso clave para superar el miedo es identificar de dónde proviene. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente temes? ¿Es un miedo real o es solo una proyección de tus inseguridades? Una vez que hayas identificado el origen de tu miedo, comienza a enfrentarlo con afirmaciones positivas y acciones concretas que refuercen tu fe. Con el tiempo, el miedo se desvanecerá y será reemplazado por una convicción firme en tus capacidades. La fe y la visualización. Otro componente esencial en el desarrollo de la fe es la práctica de la visualización. Visualizar es el proceso de imaginar, con detalle vívido, el resultado que deseas lograr, como si ya fuera una realidad. Al hacerlo, no solo estás creando una imagen mental de tu meta, sino que también estás alimentando tu fe en que es posible alcanzarla. La visualización tiene el poder de influir en nuestra mente subconsciente, reprogramándola para aceptar como verdadero aquello que estamos imaginando. Cuando visualizas tus metas de manera repetida y con emoción,
comienzas a generar una fe interna que refuerza tus acciones y te acerca cada vez más a tu objetivo. Es importante que la visualización no se limite a imágenes abstractas. Debes visualizar de manera específica y detallada, imaginando cómo te sentirías una vez que hayas logrado lo que deseas. ¿Cómo sería tu vida y qué cambios experimentarías? Esta práctica no solo refuerza la fe, sino que también ayuda a mantener la motivación y el enfoque. ¿Cómo cultivar la fe en el día a día? El desarrollo de la fe es un proceso continuo que requiere práctica diaria. Aquí algunos pasos clave para fortalecer tu fe. 1. Autosugestión diaria. Repite afirmaciones positivas que refuercen tu confianza en ti mismo y en tu capacidad para lograr lo que deseas. Estas afirmaciones deben ser específicas y poderosas, enfocadas en tus metas y en tus habilidades. 2. Visualización. Dedica unos minutos cada día a visualizar el éxito que deseas lograr. Imagina en detalle cómo sería tu vida si ya hubieras alcanzado tu objetivo. Siente la emoción y la satisfacción que vendría con ese logro. 3. Acciones alineadas con la fe. La fe sin acción es inefectiva. Cada día, toma decisiones y realiza acciones que te acerquen a tus metas. A medida que actúes con confianza, tu fe se fortalecerá. 4. Rodearte de influencias positivas. La fe se nutre de un entorno positivo. Rodéate de personas que crean en ti y en tus capacidades. Y evita aquellas que alimenten tus dudas o miedos. Todo. 5. Reflexión y gratitud. Cada día, reflexiona sobre los pequeños logros que has alcanzado y agradece por ellos. La gratitud refuerza la fe, ya que te permite reconocer el progreso que has hecho y te motiva a seguir adelante. Conclusión del capítulo 3. La fe es el pilar fundamental sobre el cual se construyen todos los grandes logros. Sin ella, incluso los deseos más fuertes pueden perder fuerza ante los primeros signos de dificultad. La fe en uno mismo, en el proceso y en la posibilidad de lograr lo que se desea es lo que diferencia a los que triunfan de los que abandonan en el camino. El desarrollo de la fe no es un acto pasivo, sino una práctica activa y consciente. A través de la autosugestión, la visualización y las acciones diarias, puedes cultivar una fe inquebrantable que te impulse a alcanzar tus metas más ambiciosas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la autosugestión puede ser utilizada como una herramienta poderosa para reprogramar la mente y reforzar tanto la fe como el deseo. Capítulo 4. Autosugestión, el camino hacia la autoconfianza. La autosugestión es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar para influir en nuestra mente subconsciente y, por lo tanto, en nuestra realidad. Se trata del proceso de repetición consciente de afirmaciones e ideas con el propósito de reprogramar nuestra mente para que trabaje en favor de nuestros deseos. Esta técnica ha sido utilizada a lo largo de la historia por grandes líderes, atletas, empresarios y visionarios que han entendido que lo que repetimos en nuestra mente con frecuencia acaba por convertirse en nuestra verdad. El poder de la autosugestión en la mente subconsciente. Nuestra mente está dividida en dos partes principales, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es aquella que utilizamos para procesar activamente la información, razonar y tomar decisiones. Es la parte de la mente que nos mantiene en el aquí y ahora, analizando cada situación que se nos presenta. La mente subconsciente, por otro lado, es mucho más profunda y poderosa, ya que es la que almacena nuestras creencias, patrones de pensamiento y emociones más arraigadas. La mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Todo lo que se le repite de manera constante, lo acepta como verdadero.
Esto significa que si constantemente te dices a ti mismo que eres capaz, fuerte y exitoso, tu mente subconsciente comenzará a creerlo independientemente de tus circunstancias actuales. Por otro lado, si te repites pensamientos de duda, fracaso o insuficiencia, tu subconsciente también lo aceptará como cierto y tus acciones reflejarán esas creencias. La autosugestión, entonces, es el método mediante el cual podemos enviar mensajes positivos y constructivos a nuestra mente subconsciente para que, con el tiempo, esos mensajes se conviertan en nuevas creencias. A través de este proceso podemos desmantelar viejas creencias limitantes y sustituirlas por creencias que nos empoderen y nos lleven hacia nuestros objetivos. ¿Cómo funciona la autosugestión? El principio de la autosugestión es sencillo, consiste en repetir de manera consciente afirmaciones que refuercen lo que deseamos lograr o convertirnos. Estas afirmaciones deben ser positivas, específicas y estar orientadas hacia los resultados que queremos ver en nuestra vida. Por ejemplo, si deseas tener éxito en un proyecto empresarial, una afirmación eficaz podría ser: yo soy un empresario exitoso. Cada día atraigo nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad. Estas afirmaciones, cuando se repiten con suficiente frecuencia y con la emoción adecuada, comienzan a infiltrarse en la mente subconsciente, reprogramándola para alinearse con nuestras metas. La clave está en la repetición y la emoción que acompaña a las afirmaciones. No basta con recitar frases sin sentimiento, es necesario creer en lo que estamos afirmando y visualizarlo como si ya fuera una realidad. La autosugestión es más efectiva cuando se practica de manera regular, idealmente a diario, en momentos de calma o meditación. Muchos expertos sugieren que los momentos más propicios para la autosugestión son justo antes de dormir y al despertar, cuando la mente está más receptiva a influencias subconscientes. La autosugestión y el éxito personal. Uno de los aspectos más poderosos de la autosugestión es su capacidad para transformar nuestra autoconfianza. La confianza en uno mismo es esencial para lograr cualquier cosa en la vida, y la autosugestión nos permite reforzar esta confianza desde lo más profundo de nuestra mente. Si constantemente te dices a ti mismo que eres capaz de lograr grandes cosas, que eres merecedor de éxito y que tienes las habilidades necesarias para superar cualquier desafío, tu subconsciente empezará a actuar en consonancia con estas creencias. Por otro lado, si tu diálogo interno está lleno de dudas, inseguridades y autocrítica, tu subconsciente reflejará esas creencias en tus acciones y te encontrarás tropezando con obstáculos internos que te impedirán avanzar. La autosugestión te permite tomar control de este diálogo interno y convertirlo en una herramienta poderosa para tu éxito. La autosugestión y las creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes, pensamientos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes, capaces o merecedores de alcanzar el éxito. Estas creencias suelen tener su origen en experiencias pasadas, influencias externas o mensajes que hemos recibido de otras personas a lo largo de nuestra vida. La autosugestión es la herramienta clave para desmantelar estas creencias limitantes y reemplazarlas por creencias más constructivas. El primer paso es identificar las creencias limitantes que te están impidiendo avanzar. Tal vez crees que no eres lo suficientemente inteligente para iniciar un negocio o que no mereces el éxito financiero. Una vez que has identificado estas creencias, puedes crear afirmaciones que directamente contrarresten esos pensamientos. Por ejemplo, si tu creencia limitante es no soy lo suficientemente bueno para tener éxito, tu afirmación podría ser yo soy merecedor de éxito y lo alcanzo fácilmente. Repite esta afirmación todos los días con emoción y convicción.
Con el tiempo comenzarás a notar que esas viejas creencias limitantes pierden fuerza y tu mente se abrirá a nuevas posibilidades. Ejemplos prácticos de autosugestión. Aquí algunos ejemplos de afirmaciones que puedes utilizar para distintos aspectos de tu vida. Éxito financiero: soy un imán para la riqueza y la abundancia. Cada día mi situación financiera mejora. Confianza en uno mismo: yo soy seguro, capaz y valiente. Acepto todos los desafíos con confianza. Salud: mi cuerpo está en perfecto estado de salud. Cada día me siento más fuerte y lleno de energía. Relaciones personales: atraigo relaciones positivas y enriquecedoras a mi vida. Estoy rodeado de amor y apoyo. Crecimiento personal: cada día me convierto en una mejor versión de mí mismo. Estoy en constante evolución y aprendizaje. Es importante que adaptes las afirmaciones a tus propias metas y deseos, asegurándote de que sean lo suficientemente específicas para resonar contigo. La persistencia en la autosugestión. La autosugestión no es un proceso instantáneo. Reprogramar la mente subconsciente lleva tiempo y requiere persistencia. Es posible que al principio te resulte difícil creer en las afirmaciones que estás repitiendo, especialmente si estás acostumbrado a un diálogo interno negativo. Sin embargo, la clave es continuar, incluso cuando parezca que no estás viendo resultados inmediatos. La persistencia en la autosugestión es lo que marca la diferencia entre aquellos que logran sus metas y aquellos que abandonan antes de tiempo. Al mantener un compromiso constante con este proceso, verás cómo poco a poco tus creencias cambian y con ellas tu realidad también comienza a transformarse. Conclusión del capítulo 4. La autosugestión es una herramienta transformadora que te permite tomar control de tu mente y reprogramarla para el éxito. Al repetir afirmaciones positivas de manera constante, puedes influir en tu subconsciente y cambiar las creencias limitantes que te han estado frenando. La clave está en la repetición, la emoción y la persistencia. En el próximo capítulo exploraremos el conocimiento especializado como un componente fundamental para alcanzar la riqueza y el éxito. Descubrirás cómo el saber, aplicado de manera estratégica, puede abrirte las puertas a nuevas oportunidades y posibilidades. Capítulo 5 del conocimiento especializado. El conocimiento es poder, pero no cualquier tipo de conocimiento. A lo largo de la historia, muchos han acumulado una vasta cantidad de información sin que esto se haya traducido en éxito o riqueza. La clave no radica en la cantidad de conocimiento, sino en cómo se aplica ese conocimiento de manera especializada. En este capítulo exploraremos cómo el conocimiento especializado es uno de los pilares fundamentales para alcanzar el éxito y la riqueza. Y cómo puedes adquirir y aplicar ese conocimiento de manera estratégica. La diferencia entre el conocimiento general y el conocimiento especializado. El conocimiento general es, como su nombre lo indica, información que abarca una amplia variedad de temas, pero de manera superficial. Este tipo de conocimiento es importante ya que nos permite entender el mundo en el que vivimos y nos ayuda a relacionarnos con otras personas. Sin embargo, el conocimiento general por sí solo no es suficiente para generar riqueza o éxito significativo. La mayoría de las personas tienen un nivel básico de conocimiento general, pero muy pocos logran destacar o alcanzar la excelencia en algún campo. El conocimiento especializado, por otro lado, es la información detallada y profunda en un área particular. Es el tipo de conocimiento que te convierte en un experto, en una autoridad en un tema.
Este conocimiento especializado es el que verdaderamente abre puertas, ya que te permite identificar y aprovechar oportunidades que otros, con un conocimiento más superficial, no pueden ver. El mundo moderno valora enormemente a aquellos que poseen habilidades y conocimientos especializados. En un entorno competitivo, ser capaz de ofrecer algo único, valioso y difícil de encontrar te coloca en una posición ventajosa. No importa cuál sea tu campo de interés, el desarrollo de un conocimiento especializado es lo que te permitirá sobresalir y construir un camino hacia el éxito. ¿Cómo adquirir conocimiento especializado? El conocimiento especializado no se adquiere de la noche a la mañana, pero tampoco es necesario pasar años en la academia para obtenerlo. De hecho, muchas de las personas más exitosas del mundo no cuentan con una educación formal extensa. Lo que tienen en común es su capacidad para identificar áreas específicas de interés y aprender lo que necesitan para convertirse en expertos en esos campos. Aquí algunos pasos clave para adquirir conocimiento especializado. 1. Identifica tu campo de interés. El primer paso es decidir en qué área deseas especializarte. Esto puede estar relacionado con tu trabajo actual, una pasión personal o una oportunidad de negocio. Lo importante es que el área elegida te motive lo suficiente como para dedicar tiempo y esfuerzo a aprender todo lo que puedas sobre ella. 2. Busca fuentes de aprendizaje. Hoy en día, el conocimiento está al alcance de todos gracias a la tecnología. Libros, cursos en línea, tutoriales, conferencias, podcasts y mentores son solo algunas de las muchas formas en que puedes adquirir conocimiento especializado. No te limites a una sola fuente, enriquece tu aprendizaje a través de diversas plataformas y enfoques. 3. Aplica lo que aprendes. La teoría es importante, pero el verdadero aprendizaje ocurre cuando aplicas el conocimiento. A medida que adquieres nuevas habilidades y comprendes conceptos complejos, ponlos en práctica de inmediato. Esto no solo te ayudará a reforzar lo aprendido, sino que también te permitirá descubrir nuevas ideas y oportunidades. 4. Rodéate de expertos. Una manera eficaz de adquirir conocimiento especializado es a través del contacto con personas que ya son expertos en el campo que te interesa. Busca la oportunidad de interactuar con mentores, colegas o profesionales que puedan compartir su experiencia contigo. El aprendizaje de primera mano a menudo proporciona una perspectiva más profunda y práctica. 5. Mantente en constante evolución. El conocimiento especializado nunca es estático. A medida que el mundo cambia, también lo hace la información y las habilidades necesarias para tener éxito. Comprométete a mantenerte actualizado en tu campo, buscando constantemente nuevas formas de mejorar y expandir tu conocimiento. La aplicación estratégica del conocimiento especializado. Tener conocimiento especializado no es suficiente por sí solo. Para que este conocimiento te lleve al éxito, debes saber cómo aplicarlo de manera estratégica. Aquí algunos aspectos clave sobre cómo utilizar tu conocimiento especializado para generar oportunidades y riqueza. 1. Resolver problemas específicos. Las personas exitosas son aquellas que encuentran soluciones a problemas que otros no han sido capaces de resolver. Utiliza tu conocimiento especializado para identificar problemas en tu campo y ofrecer soluciones creativas y efectivas. Resolver problemas de manera única te posicionará como un recurso valioso y atraerá oportunidades. 2. Crear valor. El conocimiento especializado tiene un valor inmenso cuando se usa para generar un impacto tangible en el mundo, ya sea a través de la creación de productos,
servicios o procesos mejorados. Busca formas de utilizar tu conocimiento para crear valor que beneficie a los demás. Cuando eres capaz de generar valor, inevitablemente la riqueza y el éxito seguirán. 3. Iniciar un negocio. Muchos emprendedores exitosos han utilizado su conocimiento especializado para iniciar negocios en nichos específicos. Si posees una habilidad o conocimiento profundo en un área, considera la posibilidad de crear tu propio negocio o emprendimiento. Esto te permitirá monetizar tus habilidades y construir una carrera basada en lo que mejor sabes hacer. 4. Ofrecer asesoría o consultoría. Si eres experto en un campo, puedes ofrecer tus servicios como consultor o asesor para personas o empresas que necesiten tu experiencia. Este es un modelo de negocio altamente rentable, ya que las personas están dispuestas a pagar por el conocimiento especializado que pueda ayudarlas a resolver sus problemas o mejorar su desempeño. El conocimiento especializado y el trabajo en equipo. El conocimiento especializado no solo es útil para el crecimiento individual, sino que también juega un papel clave en el trabajo en equipo. En cualquier proyecto o empresa, el éxito depende de la capacidad del equipo para integrar diferentes áreas de conocimiento especializado. Por ejemplo, en una empresa, puede haber personas especializadas en finanzas, marketing, tecnología y recursos humanos. Cada una de estas áreas requiere un conocimiento profundo, y es la colaboración entre estos expertos lo que permite que la empresa prospere. Si bien es importante desarrollar tu propio conocimiento especializado, también debes reconocer el valor de colaborar con otros que tienen diferentes áreas de especialización. Un equipo que combine diversos conocimientos puede abordar problemas complejos desde múltiples ángulos, creando soluciones más innovadoras y efectivas. La importancia del conocimiento continuo. El mundo moderno cambia a un ritmo acelerado, y lo que hoy es conocimiento especializado puede volverse obsoleto en unos pocos años. Por esta razón, es esencial adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo. Las personas más exitosas no dejan de aprender una vez que han alcanzado cierto nivel de conocimiento. Por el contrario, se mantienen al tanto de las tendencias, investigan nuevas ideas y buscan siempre maneras de mejorar. El compromiso con el aprendizaje continuo te permitirá mantener tu ventaja competitiva, adaptarte a los cambios y seguir creciendo en tu carrera o negocio. Nunca debes conformarte con lo que ya sabes, siempre hay más por descubrir y aprender. Conclusión del capítulo 5. El conocimiento especializado es una herramienta clave para el éxito, pero su valor radica en cómo lo adquieres, aplicas y mantienes. Al desarrollar un conocimiento profundo en un campo específico, te posicionas como un experto capaz de resolver problemas y crear valor, lo que inevitablemente te abrirá las puertas al éxito y la riqueza. El siguiente capítulo se enfocará en la imaginación, la capacidad creativa que, cuando se combina con el conocimiento especializado, puede transformar ideas en realidades tangibles. Descubrirás cómo la imaginación puede ser utilizada para generar soluciones innovadoras y oportunidades de crecimiento. Capítulo 6. Imaginación, la fábrica de ideas. La imaginación es la habilidad de visualizar posibilidades más allá de las limitaciones actuales. Es la capacidad de crear, innovar y transformar ideas en realidades tangibles. En este capítulo exploraremos cómo la imaginación, cuando se utiliza de manera consciente y dirigida, puede ser una herramienta poderosa para generar riqueza, resolver problemas y alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. La imaginación como fuente de innovación. Todo lo que existe en el mundo material fue, en algún momento, una idea en la mente de alguien.
cada avance tecnológico, cada negocio próspero y cada descubrimiento científico comenzaron como una visión imaginada. La imaginación es la fuente de la innovación y es lo que nos permite ir más allá de lo conocido para explorar nuevos territorios. El mundo cambia y evoluciona constantemente y las personas que son capaces de imaginar soluciones creativas para los desafíos que enfrentamos son las que prosperan en tiempos de incertidumbre. La imaginación te permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Y te da la capacidad de transformar una idea en algo valioso. Existen dos tipos principales de imaginación: la imaginación sintética y la imaginación creativa. Cada una tiene un papel esencial en el proceso de creación y manifestación de riqueza. Imaginación sintética: recombinar lo conocido. La imaginación sintética es el tipo de imaginación que toma ideas, conceptos y experiencias ya existentes y las combina de nuevas maneras para crear algo diferente. No se trata de crear algo completamente nuevo, sino de reorganizar o modificar lo que ya se conoce para generar algo útil o innovador. Este tipo de imaginación es común en los negocios, donde las ideas de productos, servicios o estrategias se construyen a partir de combinaciones nuevas de elementos conocidos. Por ejemplo, muchos modelos de negocio exitosos son el resultado de la combinación de ideas existentes en nuevas formas. Piensa en plataformas como Uber, que combinaron el concepto de transporte con el uso de la tecnología móvil para crear una solución innovadora. La clave del éxito de la imaginación sintética radica en observar lo que ya existe y buscar nuevas maneras de aplicarlo. Imaginación creativa: crear lo nuevo. La imaginación creativa, por otro lado, es la capacidad de generar ideas completamente nuevas, aquellas que nunca antes han sido concebidas o manifestadas. Este tipo de imaginación es la fuente de las grandes innovaciones que han cambiado el curso de la humanidad, como la invención de la electricidad, el automóvil o Internet. La imaginación creativa permite a las personas visualizar lo que aún no existe y encontrar maneras de hacerlo realidad. La imaginación creativa no está limitada por la lógica o la experiencia pasada. Es un proceso más libre y fluido que surge cuando permitimos a nuestra mente explorar lo desconocido, sin juzgar ni restringir nuestras ideas. Muchas veces, las ideas más creativas y revolucionarias parecen imposibles al principio, pero con el tiempo y la persistencia, pueden transformarse en realidades concretas. ¿Cómo desarrollar y fomentar la imaginación? La imaginación no es una habilidad reservada para unos pocos afortunados. Todos tenemos la capacidad de imaginar, pero es una habilidad que requiere práctica y desarrollo consciente para ser aprovechada al máximo. Aquí algunas formas de cultivar y fomentar tu imaginación. 1. Dedica tiempo al pensamiento creativo. La rutina diaria y las presiones de la vida pueden reprimir nuestra capacidad de imaginar. Es importante dedicar tiempo a la reflexión creativa, ya sea a través de la meditación, la escritura libre o simplemente permitiéndote soñar despierto. Estos momentos de libertad mental permiten que las ideas fluyan sin restricciones. 2. Expon tu mente a nuevas experiencias. La imaginación se nutre de nuevas experiencias, ideas y estímulos. Lee libros sobre temas que no conoces. Asiste a conferencias, viaja a lugares desconocidos o participa en actividades que normalmente no harías. Cuanto más diversa sea tu exposición a nuevas ideas, mayor será tu capacidad de combinarlas de manera innovadora. 3. Rodéate de personas creativas. La creatividad es contagiosa. Al rodearte de personas que valoren la imaginación y la innovación, estarás más propenso a expandir tu propio pensamiento creativo.
Las conversaciones estimulantes y los intercambios de ideas pueden inspirarte y abrir nuevas perspectivas que no habías considerado. 4. Deja de lado el miedo al fracaso. Muchas veces la imaginación se bloquea por el miedo a que nuestras ideas no sean aceptadas o fracasen. La imaginación florece en un ambiente libre de juicios. Permítete tener ideas sin preocuparte de si son buenas o malas. Algunas de las mejores innovaciones surgieron de ideas que inicialmente fueron descartadas como imposibles. 5. Practica la visualización creativa. La visualización es una técnica poderosa para fomentar la imaginación. Dedica tiempo a imaginar cómo sería tu vida si alcanzarás tus metas más ambiciosas. Visualiza en detalle cada aspecto de esa vida, desde lo que harías hasta cómo te sentirías. Esta práctica no solo refuerza tu motivación, sino que también abre tu mente a nuevas maneras de hacer realidad tus sueños. La imaginación en el mundo de los negocios y las finanzas. La imaginación no es solo una herramienta para los artistas o los inventores, es igualmente valiosa en el mundo de los negocios y las finanzas. Los empresarios y líderes más exitosos son aquellos que pueden ver más allá de las tendencias actuales y anticipar lo que vendrá en el futuro. Utilizan la imaginación para identificar nuevas oportunidades de negocio, innovar en productos y servicios, y encontrar formas de mejorar la eficiencia en sus operaciones. La capacidad de imaginar nuevos modelos de negocio, productos únicos o servicios que resuelvan problemas específicos es lo que separa a los emprendedores exitosos de los que solo siguen las tendencias establecidas. La imaginación te permite crear una ventaja competitiva en cualquier industria, ya que te da la capacidad de ofrecer algo que los demás no han considerado. En el ámbito financiero, la imaginación también juega un papel crucial. Los inversores visionarios, por ejemplo, son aquellos que pueden prever el potencial de una inversión a largo plazo, incluso cuando no está claro para otros. La capacidad de imaginar el crecimiento de una empresa emergente o el impacto de una nueva tecnología es lo que les permite tomar decisiones financieras estratégicas. La combinación de conocimiento especializado e imaginación. El verdadero poder de la imaginación surge cuando se combina con el conocimiento especializado. Mientras que la imaginación te permite visualizar nuevas posibilidades, el conocimiento especializado te proporciona las herramientas necesarias para hacer realidad esas visiones. Es la combinación de estos dos elementos lo que ha permitido a las grandes mentes de la historia llevar a cabo innovaciones revolucionarias. Por ejemplo, un científico con un profundo conocimiento de la biotecnología puede utilizar su imaginación para visualizar nuevas formas de tratamiento médico que aún no existen. Un empresario con un conocimiento profundo de la tecnología de la información puede imaginar nuevas formas de aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la productividad. En ambos casos, el conocimiento especializado actúa como un motor que convierte las ideas imaginativas en productos y soluciones tangibles. La imaginación como fuente de resiliencia. Además de ser una fuente de innovación, la imaginación también es una herramienta poderosa para la resiliencia. En los momentos de dificultad, la capacidad de imaginar soluciones alternativas, de visualizar una salida positiva a los problemas, es lo que permite a las personas perseverar cuando otros se rinden. La imaginación te da la capacidad de ver más allá de los obstáculos inmediatos y encontrar caminos que otros no pueden ver. En los negocios, la imaginación puede ser la clave para adaptarse a cambios inesperados o crisis. Los líderes que pueden imaginar nuevas estrategias o formas de superar desafíos son los que logran mantener sus empresas en marcha, incluso en tiempos difíciles. Conclusión del capítulo 6.
La imaginación es la fábrica de ideas y cuando se utiliza de manera consciente, puede transformar tu vida de manera significativa. Tanto la imaginación sintética como la creatividad pura juegan un papel crucial en la generación de oportunidades y soluciones innovadoras. Para aquellos que buscan alcanzar el éxito y la riqueza, la imaginación es una herramienta indispensable que, combinada con el conocimiento especializado, puede abrir puertas a nuevas realidades. En el siguiente capítulo exploraremos cómo la planificación organizada es el siguiente paso para convertir las ideas generadas por la imaginación en acciones concretas que nos lleven hacia nuestros objetivos. Capítulo 7. Planificación organizada. La planificación es el puente que conecta las ideas y los sueños con la acción concreta y los resultados. Sin una planificación adecuada, incluso las ideas más brillantes y las metas más ambiciosas pueden quedarse en el aire. La planificación organizada es el proceso de crear un mapa claro y detallado que te guíe desde el punto en el que te encuentras ahora hasta el logro de tus objetivos. Es en esencia la hoja de ruta que convierte los deseos y la imaginación en realidades tangibles. La importancia de planificar. La falta de planificación es una de las principales razones por las que muchas personas no logran alcanzar sus metas. Aunque puedan tener un fuerte deseo y fe en su éxito, sin un plan claro, se encuentran sin dirección y se ven atrapadas en la indecisión. La planificación te da estructura y propósito. Te permite dividir tus metas en pasos alcanzables y te proporciona un sentido de control sobre el proceso. Planificar no solo se trata de prever el futuro, sino también de organizar los recursos y las acciones que necesitas tomar en el presente. Te permite identificar las oportunidades que debes aprovechar y los obstáculos que debes superar. La planificación convierte una idea vaga en un objetivo claro y medible, lo que facilita su realización. Los elementos de una planificación organizada. Una planificación eficaz requiere atención a ciertos elementos clave. Aquí se describen los componentes fundamentales que debe incluir cualquier plan exitoso. 1. Un objetivo definido y claro. El primer paso en cualquier planificación es tener un objetivo claramente definido. Debes saber exactamente qué es lo que deseas lograr, con la mayor precisión posible. Un objetivo vago como quiero ser exitoso no te llevará muy lejos. En cambio, un objetivo claro como quiero duplicar mis ingresos en los próximos 12 meses te proporcionará una meta específica hacia la cual trabajar. 2. Dividir el objetivo en pasos alcanzables. Una vez que tienes claro tu objetivo, el siguiente paso es dividirlo en partes más pequeñas y manejables. Estos pasos son los hitos que te acercarán a tu meta final. Por ejemplo, si tu objetivo es lanzar un negocio, puedes dividirlo en pasos como desarrollar un producto mínimo viable, crear un plan de marketing, buscar financiación, etc. Cada paso debe ser alcanzable y medible. 3. Definir plazos y fechas límite. Los plazos son cruciales para que tu planificación se mantenga en curso. Establecer fechas límite para cada paso de tu plan te ayuda a mantener el enfoque y la disciplina. Y evita que te desvíes. Sin plazos, es fácil postergar las acciones necesarias y perder el impulso. 4. Asignación de recursos. Todo plan necesita recursos, ya sean financieros, humanos o materiales. Parte de tu planificación debe incluir la identificación y asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo cada paso del plan. Esto te permitirá anticipar lo que necesitarás en el futuro y asegurarte de que tienes lo necesario para avanzar. 5. Flexibilidad y ajuste. Ningún plan es perfecto desde el principio. A medida que avances, es probable que surjan imprevistos o que encuentres oportunidades inesperadas.
Es importante que tu planificación sea flexible y que estés dispuesto a ajustarla según sea necesario. La rigidez excesiva puede llevar al fracaso si las circunstancias cambian. La planificación como proceso continuo. Es importante entender que la planificación no es un evento único. Es un proceso continuo que requiere revisiones y ajustes a lo largo del tiempo. Un plan que no se actualiza puede volverse obsoleto rápidamente, especialmente en un entorno en constante cambio. Es recomendable revisar tu plan de manera periódica, evaluando qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué ajustes son necesarios para mantenerte en el camino correcto. Este enfoque dinámico también te permite aprender de tus errores y aprovechar nuevas oportunidades que puedan surgir en el camino. La capacidad de adaptarse y ajustar tu planificación es uno de los signos de un planificador exitoso. La ejecución del plan. Tener un plan bien estructurado es solo el primer paso. La verdadera diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la ejecución. Un plan no tiene valor si no se pone en marcha. Por lo tanto, una vez que tengas tu plan organizado, es esencial comenzar a actuar de inmediato. La ejecución exitosa de un plan requiere disciplina y consistencia. Es posible que enfrentes obstáculos en el camino, pero una planificación organizada te permite anticipar estos desafíos y preparar soluciones por adelantado. La clave para ejecutar un plan de manera efectiva es mantener el impulso y no permitir que la procrastinación o la duda te detengan. Para asegurarte de que tu plan avance sin problemas, es útil crear un sistema de seguimiento. Esto puede incluir el uso de listas de verificación, software de gestión de proyectos o cualquier herramienta que te permita monitorear tu progreso y mantenerte enfocado. El seguimiento constante te dará la capacidad de medir los resultados de tus acciones y ajustar tu enfoque si es necesario. La importancia de delegar. Parte de una planificación eficaz incluye la habilidad de delegar. No puedes hacerlo todo por ti mismo, y una de las claves para lograr el éxito es rodearte de personas que puedan ayudarte a alcanzar tus metas. La delegación te permite aprovechar el conocimiento, las habilidades y el tiempo de otros para avanzar más rápido. Delegar no significa renunciar al control, sino asignar tareas específicas a personas capacitadas que puedan ejecutarlas de manera eficiente. Esto te permite concentrarte en las áreas en las que eres más fuerte y en las decisiones más importantes. Delegar es una habilidad esencial para cualquier persona que busque el éxito a gran escala. La persistencia en la planificación. Una de las cualidades más importantes para que la planificación organizada tenga éxito es la persistencia. No importa cuán bueno sea tu plan, te encontrarás con obstáculos en el camino. La diferencia entre quienes alcanzan el éxito y quienes no lo hacen es la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Muchas personas abandonan sus planes demasiado pronto en cuanto enfrentan los primeros fracasos o contratiempos. Sin embargo, los grandes logros requieren tiempo, esfuerzo y, sobre todo, la capacidad de persistir cuando las cosas se ponen difíciles. Recuerda que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje y es en esos momentos cuando el compromiso con tu plan se vuelve aún más crucial. La sinergia entre planificación y creatividad. Aunque la planificación implica un enfoque estructurado y organizado, no debe ser vista como algo que sofoca la creatividad. De hecho, la planificación y la creatividad deben trabajar en conjunto. Mientras que la planificación proporciona estructura y dirección, la creatividad te permite encontrar soluciones innovadoras y adaptarte a los desafíos inesperados.
La combinación de una planificación sólida y una mentalidad creativa te permitirá abordar tus metas de manera estratégica y flexible. Esto es especialmente importante en un mundo que cambia rápidamente, donde la capacidad de innovar y adaptarse es tan crucial como la planificación organizada. Conclusión del capítulo 7. La planificación organizada es un componente esencial para convertir tus sueños e ideas en realidad. Sin un plan claro, es fácil perderse en la confusión y la indecisión. Al desarrollar un plan estructurado, dividir tus metas en pasos alcanzables y comprometerte con la ejecución disciplinada, estarás en el camino correcto hacia el éxito. En el próximo capítulo exploraremos el valor de la toma de decisiones rápidas y firmes como una habilidad crucial para mantener el impulso y avanzar hacia tus objetivos. La capacidad de decidir sin vacilación es una característica de los grandes líderes y emprendedores. Capítulo 8. Decisión, el valor de ser decisivo. En la vida y en los negocios, el éxito está intrínsecamente ligado a la capacidad de tomar decisiones rápidas y firmes. La indecisión, por el contrario, es uno de los mayores obstáculos que enfrentan aquellos que buscan el éxito, ya que genera dudas, procrastinación y, en última instancia, inacción. En este capítulo exploraremos la importancia de la toma de decisiones, cómo desarrollar esta habilidad y por qué es esencial para avanzar en cualquier objetivo. El poder de la decisión. Tomar decisiones firmes y actuar con rapidez es una característica fundamental de las personas exitosas. Grandes líderes, emprendedores e innovadores no son necesariamente aquellos que nunca cometen errores, sino aquellos que son capaces de tomar decisiones con confianza y seguir adelante, incluso cuando no tienen todas las respuestas. La capacidad de decidir de manera rápida y firme impulsa el progreso, mientras que la indecisión paraliza. Cuando eres indeciso, tu mente se llena de dudas. Estas dudas se traducen en una falta de acción, y sin acción no puede haber éxito. El proceso de tomar decisiones rápidas y firmes te permite mantener el enfoque, avanzar y, lo que es más importante, aprender de cualquier error o desafío que enfrentes. Incluso cuando una decisión no produce los resultados esperados, siempre puedes ajustar tu rumbo. Pero la falta de decisión lleva a la parálisis. Decidir y comprometerse. Una vez que se toma una decisión, es crucial comprometerse completamente con ella. Muchos cometen el error de tomar decisiones de manera vacilante con una mentalidad de esperar y ver. Este enfoque no permite avanzar de manera decidida y puede llevar a resultados mediocres. Tomar una decisión significa comprometerse con ella de todo corazón, sin dejar espacio para las dudas. El compromiso total te permitirá actuar con confianza y determinación, lo que aumentará tus posibilidades de éxito. El compromiso también implica tener la voluntad de perseverar, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. En lugar de dudar de tu decisión inicial, el compromiso te impulsa a encontrar soluciones a los problemas y ajustar tu enfoque cuando sea necesario. ¿Cómo tomar decisiones efectivas? Tomar decisiones rápidas y firmes no significa ser impulsivo o actuar sin pensar. Hay una diferencia entre la acción decisiva y la precipitación. Aquí algunos principios clave para mejorar tu capacidad de tomar decisiones efectivas. 1. Reúne la información necesaria. Antes de tomar una decisión importante, es importante recopilar la información relevante. Sin embargo, no debes quedar atrapado en la parálisis por análisis. Evalúa los datos y puntos clave y cuando tengas la información suficiente, toma la decisión sin demorar. 2. Confía en tu intuición.
a menudo, nuestras mejores decisiones no provienen únicamente de la lógica, sino de una combinación de análisis racional e intuición. La intuición es el resultado de la experiencia y el conocimiento subconsciente que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Si bien no debes basarte exclusivamente en ella, confiar en tu instinto puede ser útil cuando la información es limitada o cuando debes decidir rápidamente. 3. Establece plazos. Si te permites demasiado tiempo para tomar una decisión, corres el riesgo de dudar innecesariamente. Establecer plazos para las decisiones, incluso si son autoimpuestos, te obligará a actuar con mayor rapidez. Este hábito te ayudará a evitar la procrastinación y te mantendrá en movimiento hacia tus metas. 4. Aprende de tus decisiones anteriores. La toma de decisiones es una habilidad que mejora con la práctica. A medida que tomes más decisiones y reflexiones sobre los resultados, desarrollarás un sentido más agudo de lo que funciona y lo que no. No temas cometer errores, ya que son oportunidades para aprender y mejorar. 5. Acepta la imperfección. No existe la decisión perfecta. Siempre habrá incertidumbre y factores fuera de tu control. Lo importante es actuar con la mejor información disponible en ese momento y ajustar tu curso si es necesario. Esperar la certeza total antes de actuar solo conducirá a la inacción. La relación entre la decisión y el éxito. Las personas más exitosas son, sin excepción, aquellas que han desarrollado la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas. Esto se debe a que las oportunidades no esperan. Aquellos que son indecisos a menudo pierden valiosas oportunidades simplemente porque tardan demasiado en decidir. En un entorno competitivo, ser capaz de actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En muchos casos, una decisión rápida es mejor que ninguna decisión. Aunque una decisión rápida puede no ser siempre la correcta, te coloca en una posición de acción, lo que te permite avanzar y ajustar tu enfoque según sea necesario. La inacción, por otro lado, garantiza que no habrá progreso. El éxito también depende de la capacidad de aprender de las decisiones equivocadas. Todos cometemos errores, pero las personas exitosas no se detienen a lamentarse. En lugar de quedar atrapadas en el arrepentimiento, reflexionan sobre lo que salió mal, ajustan su estrategia y siguen adelante. Esta mentalidad no solo les permite superar los errores, sino que también les ayuda a mejorar sus habilidades para la toma de decisiones en el futuro. El miedo a tomar decisiones. Uno de los principales obstáculos para tomar decisiones rápidas y firmes es el miedo. El miedo al fracaso, al rechazo o a cometer un error puede paralizarte y hacer que evites tomar decisiones importantes. Sin embargo, es fundamental reconocer que el miedo es parte del proceso y que nunca desaparecerá por completo. El miedo no debe ser un impedimento para la toma de decisiones. En lugar de intentar evitar el miedo, debes aprender a actuar a pesar de él. Aquellos que esperan sentirse completamente seguros antes de tomar una decisión rara vez logran sus objetivos. El valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La mejor manera de superar el miedo a tomar decisiones es practicar. Cuanto más decidas y más te enfrentes a las consecuencias de tus decisiones, más cómodo te sentirás con la incertidumbre y más capaz serás de enfrentar los riesgos con confianza. La decisión y la persistencia. La capacidad de tomar decisiones firmes también está estrechamente relacionada con la persistencia. Tomar una decisión es solo el primer paso, el siguiente es mantener el curso y continuar avanzando incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
La persistencia es lo que distingue a quienes alcanzan sus metas de aquellos que se rinden al primer obstáculo. Cuando te comprometes con una decisión, inevitablemente enfrentarás desafíos en el camino. La clave es no permitir que esos desafíos te hagan dudar de tu decisión inicial. En lugar de retroceder o abandonar, ajusta tu enfoque, encuentra soluciones y sigue adelante. La combinación de decisión y persistencia es lo que garantiza el éxito a largo plazo. Conclusión del capítulo 8. La capacidad de tomar decisiones rápidas y firmes es una de las habilidades más importantes para lograr el éxito. La indecisión paraliza y evita que avances, mientras que la acción decidida te coloca en una posición de control sobre tu vida y tus metas. A través de la práctica, la reflexión y el aprendizaje continuo, puedes mejorar tu capacidad para decidir de manera efectiva y superar el miedo al fracaso. En el próximo capítulo exploraremos el papel crucial de la persistencia, una fuerza interior que te permitirá seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. La persistencia es lo que separa a los que logran sus sueños de aquellos que se rinden antes de alcanzar la meta. Capítulo 9. La persistencia como fuerza interior. La persistencia es una de las cualidades más valiosas y poderosas que una persona puede poseer. A lo largo de la historia, los grandes logros han sido alcanzados no solo por aquellos con habilidades excepcionales o una inteligencia fuera de lo común, sino por aquellos que se negaron a rendirse, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. La persistencia es la capacidad de mantener el enfoque y seguir adelante a pesar de los obstáculos, las dificultades o los fracasos. Es la fuerza interior que impulsa a las personas a seguir luchando por sus metas cuando todo lo demás parece perdido. La importancia de la persistencia. ¿Por qué es tan importante la persistencia? Porque el éxito rara vez es inmediato. Las metas más valiosas suelen requerir tiempo, esfuerzo y sacrificio. En el camino hacia el logro, inevitablemente te encontrarás con obstáculos, problemas financieros, fallos temporales, críticas externas o incluso la falta de apoyo de quienes te rodean. En esos momentos, la mayoría de las personas se rinden. Sin embargo, quienes logran grandes cosas son aquellos que perseveran, incluso cuando parece más fácil renunciar. La persistencia es lo que te permite levantarte tras cada caída, lo que te impulsa a buscar soluciones cuando todo parece estar en contra y lo que te da la fuerza para seguir adelante cuando otros abandonan. Es en esencia la clave para alcanzar cualquier tipo de éxito a largo plazo. El desarrollo de la persistencia. La persistencia no es una habilidad con la que se nace, es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo, a través de la práctica y el compromiso. Aquí algunos pasos clave para cultivar y fortalecer la persistencia. 1. Claridad de propósito. Para ser persistente, debes tener una meta clara que te motive profundamente. La persistencia nace del deseo ardiente de alcanzar algo que realmente valoras. Si tu objetivo no es lo suficientemente importante para ti, será difícil encontrar la motivación para continuar cuando enfrentes dificultades. Asegúrate de que tus metas estén alineadas con tus valores y deseos más profundos. 2. Compromiso con el objetivo. El compromiso total con tu objetivo es esencial para desarrollar la persistencia. Debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, dentro de los límites de la ética y la moral, para alcanzar tus metas. El compromiso significa que no te detendrás ante los primeros signos de dificultad, sino que estarás dispuesto a seguir adelante pase lo que pase. 3. Desarrollar una mentalidad de crecimiento. La persistencia se fortalece cuando adoptas una mentalidad de crecimiento.
Es decir, la creencia de que tus habilidades y talentos pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Con esta mentalidad, los desafíos se ven como oportunidades para aprender y mejorar, en lugar de como señales de fracaso. Aquellos con una mentalidad de crecimiento entienden que cada obstáculo es una lección en el camino hacia el éxito. 4. Autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de mantener el curso, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Es la fuerza que te impulsa a trabajar en tu meta todos los días, sin importar las distracciones o las dificultades. La autodisciplina te permite tomar acción constante, lo que es esencial para mantener la persistencia a largo plazo. 5. Aprender de los fracasos. Los fracasos son inevitables en cualquier camino hacia el éxito. Sin embargo, en lugar de verlos como señales de que deberías rendirte, debes verlos como oportunidades para aprender. Cada fallo te da información valiosa sobre lo que no funciona y te acerca un paso más a lo que sí funcionará. La persistencia se alimenta de la capacidad de aprender de los errores y de la voluntad de intentarlo de nuevo. 6. Rodearse de apoyo. Aunque la persistencia es una fuerza interior, es mucho más fácil mantenerla cuando tienes apoyo externo. Rodéate de personas que crean en ti y en tus metas, que te motiven a seguir adelante y que te ofrezcan consejo cuando lo necesites. Tener una red de apoyo puede hacer una gran diferencia en los momentos en que tu persistencia flaquea. Persistencia frente a obstáculos. Es importante entender que la persistencia no significa ignorar los problemas o actuar con terquedad. La persistencia inteligente implica la capacidad de ajustar tu enfoque cuando sea necesario. Si una estrategia no está funcionando, en lugar de seguir insistiendo en la misma dirección, es vital ser lo suficientemente flexible para cambiar de táctica. La persistencia no se trata de seguir por el mismo camino sin importar los resultados, sino de encontrar constantemente nuevas formas de avanzar hacia tu meta. Enfrentar obstáculos es una parte inevitable del proceso, pero la persistencia te permite superarlos con resiliencia. Cada obstáculo que superas te hace más fuerte, más sabio y más capaz de manejar los desafíos futuros. La clave es no perder de vista el objetivo final y no permitir que los problemas temporales te desvíen de tu camino. La persistencia y el tiempo. El éxito no siempre llega de inmediato y a menudo requiere más tiempo del que habíamos anticipado. En la cultura actual, que valora la gratificación instantánea, la paciencia se ha convertido en una habilidad poco común. Sin embargo, la persistencia requiere paciencia. Debes estar dispuesto a trabajar por tus metas a largo plazo, sabiendo que los frutos de tu esfuerzo pueden tardar en llegar. La persistencia implica un compromiso con el proceso, no solo con el resultado. Si te enfocas únicamente en el resultado final, puede que te sientas frustrado si los resultados no llegan tan rápido como esperabas. Pero si te comprometes con el proceso, te será más fácil mantenerte motivado y enfocado, incluso cuando los resultados parezcan lejanos. Ejemplos de persistencia en la historia. A lo largo de la historia, encontramos numerosos ejemplos de personas que lograron el éxito gracias a su inquebrantable persistencia. Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos de todos los tiempos, falló miles de veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron sobre estos fracasos, Edison respondió: "No he fallado. He encontrado 10,0 maneras que no funcionan". Esta mentalidad de persistencia y aprendizaje ante los errores fue lo que le permitió convertirse en una figura clave en la historia de la humanidad. Otro ejemplo es el de J.O. Rowling, la autora de la serie de libros de Harry Potter.
Antes de convertirse en una de las escritoras más exitosas del mundo, su manuscrito fue rechazado por más de una docena de editoriales. Sin embargo, ella no se rindió, continuó buscando hasta que finalmente encontró una editorial que creyó en su historia. La persistencia de Rowling le permitió superar la adversidad y alcanzar el éxito mundial. Estos ejemplos muestran que el éxito rara vez llega sin dificultades. La diferencia entre aquellos que alcanzan sus metas y aquellos que no lo hacen radica en la capacidad de perseverar, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. Conclusión del capítulo 9. La persistencia es una fuerza interior que te impulsa a seguir adelante cuando otros se rinden. Es la clave para superar los obstáculos, aprender de los fracasos y continuar avanzando hacia tus metas. Incluso cuando el éxito parece lejano, desarrollar la persistencia requiere compromiso, autodisciplina y la capacidad de mantener el enfoque en tus objetivos a largo plazo. En el próximo y último capítulo exploraremos el poder del trabajo en equipo y la importancia de rodearte de personas que compartan tu visión y te apoyen en tu camino hacia el éxito. Descubrirás cómo el trabajo en conjunto puede multiplicar tus esfuerzos y acelerar tu progreso hacia la riqueza y la realización personal. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. Ningún gran logro se ha conseguido en solitario. A lo largo de la historia, los avances más importantes y las mayores historias de éxito han sido el resultado de la colaboración entre personas que comparten una visión y unen sus habilidades para alcanzar un objetivo común. El trabajo en equipo es una de las claves fundamentales del éxito duradero, ya que permite multiplicar los esfuerzos individuales y generar sinergias que serían imposibles de lograr de forma aislada. En este último capítulo exploraremos cómo el trabajo en equipo puede potenciar tus capacidades, ayudarte a superar obstáculos más rápidamente y llevarte a logros mucho mayores de lo que podrías alcanzar solo. También analizaremos las cualidades de un buen equipo y cómo rodearte de personas que contribuyan a tu éxito. La sinergia del trabajo en equipo. El concepto de sinergia se refiere al fenómeno por el cual el resultado combinado de las acciones de un grupo es mayor que la suma de los esfuerzos individuales. En un equipo efectivo, cada miembro aporta sus fortalezas, conocimientos y habilidades particulares, creando una dinámica en la que todo es más poderoso que la suma de sus partes. La sinergia es lo que permite a los equipos resolver problemas más rápidamente, generar ideas más innovadoras y alcanzar metas más ambiciosas que las que cada individuo podría lograr solo. La razón por la que la sinergia es tan efectiva radica en la diversidad de perspectivas. Cuando trabajas con otros, tienes la oportunidad de ver los problemas desde diferentes ángulos, lo que te permite encontrar soluciones más creativas y efectivas. Cada persona aporta una experiencia única, una forma de pensar distinta y habilidades que complementan las de los demás miembros del equipo. En lugar de limitarte a tus propios conocimientos y habilidades, puedes beneficiarte de los talentos de otras personas, lo que acelera el proceso hacia el éxito. Las cualidades de un buen equipo. No todos los equipos son iguales y no todas las colaboraciones son productivas. Para que un equipo sea efectivo y produzca resultados positivos, es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Aquí algunos de los factores clave que hacen que un equipo sea exitoso. 1. Visión compartida. Un equipo exitoso debe estar alineado en torno a una visión común. Todos los miembros deben compartir los mismos objetivos y estar comprometidos con el éxito del equipo como un todo. Si los miembros tienen metas o intereses contrapuestos, el equipo se verá fragmentado y no podrá trabajar de manera cohesiva. 2.
Roles y responsabilidades claras. En un equipo, cada persona debe tener un rol específico y claro. Las responsabilidades de cada miembro deben estar bien definidas para evitar confusiones o duplicación de esfuerzos. Un equipo bien organizado asegura que todos sepan lo que deben hacer y cuándo deben hacerlo, lo que optimiza la eficiencia. 3. Comunicación abierta y efectiva. La comunicación es uno de los pilares del trabajo en equipo. Sin una comunicación clara y abierta, los malentendidos pueden sabotear el progreso del equipo. Es importante que los miembros se sientan cómodos expresando sus ideas, compartiendo sus preocupaciones y aportando sugerencias. La comunicación efectiva también incluye la capacidad de escuchar activamente a los demás y de recibir retroalimentación de manera constructiva. 4. Diversidad de habilidades. Un equipo ideal está compuesto por personas con habilidades complementarias. Mientras que algunos miembros pueden ser expertos en áreas técnicas, otros pueden sobresalir en la gestión de personas o en la planificación estratégica. La combinación de diversas habilidades permite al equipo abordar desafíos desde múltiples frentes y obtener mejores resultados. 5. Confianza mutua. La confianza es esencial para que un equipo funcione bien. Los miembros deben confiar en que los demás harán su parte. Cumplirán con sus responsabilidades y tomarán decisiones en beneficio del equipo. La confianza mutua permite una mayor colaboración, ya que las personas no sienten la necesidad de competir entre sí o de supervisar cada acción de los demás. 6. Capacidad de adaptarse y aprender. En un equipo dinámico, los miembros deben estar dispuestos a aprender de los errores y adaptarse a las nuevas circunstancias. Los equipos que son flexibles y están abiertos al cambio tienen más probabilidades de prosperar, ya que pueden ajustarse rápidamente a los desafíos y aprovechar las oportunidades a medida que surgen. ¿Cómo rodearte de personas que contribuyan a tu éxito? Uno de los mayores retos para cualquier emprendedor, líder o visionario es encontrar las personas adecuadas para formar un equipo de éxito. No solo necesitas a personas con las habilidades correctas, sino también a aquellas que compartan tu visión y valores. Aquí algunas estrategias para construir un equipo sólido que te ayude a alcanzar tus metas. 1. Busca personas que compartan tu visión. Es fundamental que los miembros de tu equipo estén alineados con tus metas y visión. Rodéate de personas que crean en lo que estás tratando de lograr y que estén dispuestas a trabajar contigo hacia ese objetivo. La alineación en torno a una visión compartida crea cohesión y motivación dentro del equipo. 2. Identifica talentos complementarios. No busques a personas que sean idénticas a ti. Lo que realmente necesitas son personas con habilidades que complementen las tuyas. Si eres un visionario, busca a alguien que sea bueno en la ejecución de los detalles. Si eres creativo, busca a alguien que sobresalga en la organización y la estructura. Un equipo equilibrado es uno que cubre todas las áreas necesarias para el éxito. 3. Establece relaciones de confianza. La confianza es la base de cualquier equipo exitoso. Fomenta un ambiente en el que la confianza sea una prioridad y donde todos los miembros se sientan apoyados y respetados. Construir relaciones de confianza lleva tiempo, pero es crucial para el funcionamiento a largo plazo del equipo. 4. Involucra a personas apasionadas. La pasión es una cualidad que no puede subestimarse. Busca a personas que estén realmente entusiasmadas con el proyecto y que tengan un deseo genuino de contribuir. La pasión no solo impulsa el rendimiento individual, sino que también inspira a los demás miembros del equipo. 5.
Desarrolla el talento dentro del equipo. No siempre tendrás la oportunidad de encontrar a personas que ya sean expertos en su campo. Sin embargo, puedes desarrollar el talento dentro de tu equipo a través de la mentoría, la capacitación y el apoyo constante. Invertir en el crecimiento y desarrollo de los miembros del equipo fortalece el equipo en su conjunto y asegura un éxito continuo. El trabajo en equipo y el liderazgo. El trabajo en equipo requiere un liderazgo eficaz. Un buen líder no solo dirige el equipo hacia los objetivos, sino que también inspira a los miembros a sacar lo mejor de sí mismos. El liderazgo dentro de un equipo implica tomar decisiones difíciles, mantener la moral alta y fomentar un ambiente de colaboración y respeto. Un buen líder sabe cuándo delegar, cuándo intervenir y cuándo dejar que los miembros del equipo asuman la responsabilidad por sus acciones. Además, un líder efectivo reconoce que el éxito del equipo es más importante que el éxito individual. El liderazgo en un equipo exitoso es inclusivo y se basa en el entendimiento de que cada miembro del equipo juega un papel importante en el logro del objetivo final. La colaboración en la era digital. En el mundo actual, la tecnología ha facilitado la colaboración a niveles sin precedentes. Equipos de todo el mundo pueden trabajar juntos sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar. Herramientas como la videoconferencia, el correo electrónico y las plataformas de gestión de proyectos permiten a los equipos mantenerse conectados y organizados, independientemente de su ubicación geográfica. Esta capacidad de colaborar a nivel global abre nuevas oportunidades para trabajar con personas que tienen habilidades y experiencias diferentes a las tuyas. Puedes formar equipos internacionales, aprovechar el conocimiento de expertos en otros países y expandir tus posibilidades de éxito. En la era digital, el trabajo en equipo se ha vuelto más accesible y esencial que nunca. Conclusión del capítulo 10. El trabajo en equipo es una de las claves más importantes para lograr el éxito a largo plazo. La colaboración efectiva permite combinar habilidades, perspectivas y esfuerzos para lograr metas más grandes de lo que podrías alcanzar solo. Rodearte de personas que compartan tu visión, que complementen tus habilidades y que trabajen contigo de manera colaborativa es esencial para maximizar tu potencial. Con el trabajo en equipo, no solo multiplicas tus capacidades, sino que también te das la oportunidad de aprender de los demás, compartir éxitos y superar obstáculos de manera más eficiente. El camino hacia la riqueza y el éxito personal es mucho más gratificante y alcanzable cuando lo recorres en compañía de un equipo de confianza y motivación compartida. Conclusión general del libro. Ahora que hemos recorrido todos los capítulos de la ciencia de la mente rica, es momento de reflexionar sobre el camino que has comenzado. A través de los principios que hemos explorado el poder del pensamiento, del deseo ardiente, la fe, la autosugestión, el conocimiento especializado, la imaginación, la planificación organizada, la toma de decisiones, la persistencia y el trabajo en equipo, tienes en tus manos un conjunto de herramientas poderosas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza en todas sus formas. El verdadero poder de la mente radica en su capacidad para moldear la realidad. Los pensamientos que eliges alimentar, las acciones que tomas y las personas con las que te rodeas juegan un papel fundamental en la creación de tu destino. A través de este libro, has aprendido que no estás limitado por tus circunstancias actuales. Con los principios aquí expuestos, puedes dirigir tu mente y tu vida hacia los resultados que deseas.